gloria al Señor. Ya nos hemos saludado, ya le hemos cantado al Señor, ya hemos ministrado a Dios alabanzas, adoración, gloria y honra que solo le pertenecen a Él. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente Dios les bendiga a todos. Amén. Y tenemos entonces en esta mañana un precioso servicio para Dios, pero también después de adorarle, de cantarle, ministrarle alabanzas, poder, Señor, darle también gloria a Dios en medio del mensaje de la palabra de Dios. Yo no sé si usted viene dispuesto a aprender de Dios hoy. Amén. Si vinimos con un corazón dispuesto a recibir del Señor. Nuevamente bienvenidos todos. Entonces hoy vamos a estar hablando bajo el tema entendiendo la motivación correcta que nos debe conducir a buscar de Dios. La motivación correcta que nos debe conducir a buscar de Dios. Para eso vamos a tomar la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar allí la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Los que traen sus Biblias, los que traen sus celulares, ahí también están sus Biblias. Y deseamos de todo corazón que podamos estar siendo muy bendecidos y que lo único que miremos en el celular sea la Biblia mientras estamos en el servicio. Amén. Ya después de que salgamos de aquí ya miran lo que quieran. Pero mientras estemos en el servicio, vamos a utilizar el celular solo para eso, las tablets, los iPads, los que tenga allí, solo para eso. Y tenemos proyectada la palabra de Dios también como siempre, entonces podemos allí también leer. Gloria a Dios. Antes de poder iniciar con este mensaje, con esta predicación, esta enseñanza, más que todo esta mañana, quiero que inclinemos los rostros otro momentico, porque todo es puesto en la presencia de Dios. Amén. Vamos a decirle al Señor, Dios Todopoderoso. También, Señor Dios, queremos pedir tu intervención divina, sobrenatural, en nuestras vidas en esta mañana. Señor Dios, en mi vida para enseñar tu palabra y en la de mis hermanos, Señor Dios, para recibirla. En el nombre de Jesús declaramos que hay todo poder y que, Señor Dios, tú nos hablas, nos ministras, nos bendices a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gloria y alabanza. Amén y amén. En manos de Dios estamos. Amén. Amén. Bien, entonces Lucas 4, 16 al 22. Recordemos que estamos entendiendo la motivación, queremos entender la motivación correcta que nos debe conducir a buscar de Dios. ¿Alguno está aquí esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Entonces, capítulo 4, verso 16 al 22. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret donde se había criado. O sea, el título es Jesús en Nazaret. Entonces, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Dónde entró? La sinagoga. ¿Conforme a qué? ¿A su qué? A su costumbre. Y se levantó a leer. Ponga mucha atención. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios, lo que estamos leyendo en esta mañana, la palabra de Dios. Amén. Amén. Hacer énfasis en el verso 16, donde dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Conforme a la costumbre. Mire qué tremendo, y recuerde el tema: la actitud correcta, la actitud adecuada de cómo es que debemos buscar a Dios, ¿sí? ¿Cuál es la motivación correcta que nos debe conducir a buscar de Dios? La motivación principal para venir a la iglesia y buscar a Dios ha de ser la que me ayude a encontrarme con Él. Amén. La que me ayude a encontrarme con el Señor, la que me ayude a aprender de Él. ¿Alguno vino a aprender hoy? Amén. La que me ayude a llenarme más de Él. ¿Sí me están entendiendo? Amén. ¿Cuál es tu motivación? La motivación correcta es esa que me conduce a llenarme más de Dios, a buscarle, a aprender de Él. Aleluya, gloria a Dios. He ahí la importancia de venir a la iglesia, la importancia de congregarnos. Amén. La importancia. También está, o tenemos el ejemplo del Señor Jesús, cuando apenas era un niño de 12 años. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Cuando era apenas un niño de 12 añitos, bendito el Señor. 12 añitos yendo a la iglesia, mostrando interés por las cosas del Padre, como literalmente lo enseña la Biblia, dando lo que Él daba y preguntando, mostrándonos no solo qué hay que hacer, sino cómo debemos hacer para llenarnos más y más de Dios. Lucas, vamos ahí mismo en Lucas, vamos a devolvernos un poco en el capítulo 2. Lucas, capítulo 2, y vamos a mirar el verso 41. Y vamos a hacer una lectura más o menos larguita hasta el 49. 41 al 49 de Lucas, capítulo 2, versos 41 al 49. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la que. La costumbre. Otra vez, Costumbre. ¿Sí? Otra vez a la costumbre. Nosotros tenemos que entender que hay costumbres en medio de nosotros, los cristianos, que se vuelven costumbres que nos bendicen, que son costumbres del reino, que bendicen nuestras vidas, amados. Y esa es una costumbre importante. ¿Ir a dónde? Al templo. ¿Ir a dónde? A la iglesia. Congregarnos, buscar de Dios, motivarnos, que la motivación sea la correcta para buscar de Dios. Entonces dice nuevamente la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Oiga, una cosa tremenda. Aquí recuerdo algo importante. Mire lo que se demoraban más o menos para llegar a Jerusalén. ¿Quién me dice más o menos cuánto? Un día. Un día. ¿Un día de qué? De camino. De camino. Y nosotros con buses, taxis, servicios de transporte tan cómodos y prácticos, y tal vez teniendo algunos la iglesia más cerca, a veces nos puede tal vez el cansancio, el sueño, la falta de disposición, pereza o lo que sea. Pero ellos nos muestran, José, María, y en ese momento quien denominamos niño Jesús porque tenía 12 años. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la motivación?
y la actitud correcta para buscar de Dios, para acercarnos a Dios. Mire, tremendo, verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, entre la gente, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después apareció el muchacho. Yo creo que es para uno como papá, pues reventarse de angustia, ¿cierto? Que se les aparezca a uno un hijo 3 días. Pero vaya sorpresa, vaya sorpresa. Y aconteció que 3 días después le hallaron ¿dónde? En el templo. ¿Dónde estaba el muchachito? En el templo. Aleluya. ¿Y qué estaba haciendo? Sentado. Sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. Oiga bien, ¿cuánto están oyendo? Amén. ¿Y qué más? Preguntándole. Mire el interés. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su niñez? Oyendo lo que los doctores de la ley decían, enseñaban, explicaban, ¿sí? Pero una cosa tremenda, Él les preguntaba. ¿Sí ven? Porque es que uno también necesita preguntar para poder aprender. ¿Cierto que sí? Amén. Y todos los que le oían se maravillaban ¿de qué? De su inteligencia. De la inteligencia de ese niño, de Jesús y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estaban angustiados 3 días. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos a leer el 50, dice: mas ellos no entendieron las palabras que les dijo. Ellos no entendieron, pero eran los 12 años, ya entendía qué era lo que tenía que hacer, cómo lo debía hacer. Y aún desde pequeñito, el ejemplo que nos debía de dar a nosotros. Estamos hablando de una palabra, de un suceso que aconteció hace muchos siglos. Estamos hablando de más de 2000 años. ¿Sí? Eso es una anécdota que nosotros no podemos ignorar y que tenemos que retomar y aprender de ella, como todo lo que está en la Biblia. La palabra de Dios en todas partes, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña las maneras correctas en que nos debemos acercar de Dios, buscar a Dios. Amén. ¿Cuál es la motivación que tenemos? Porque yo no sé, a veces pregunto esto y hoy lo quiero volver a preguntar. Yo no sé cuántos quieran llegar al cielo. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos llegar allá? Yo creo que todos, inclusive los que no están aquí sentados, quieren llegar allá. Pero tenemos que buscar realmente la manera correcta para podernos acercar a Dios y tener una motivación correcta, realmente correcta, para poder buscar a Dios. Necesitamos llenarnos de Dios, aprender de Dios y que Dios, a través de su Santo Espíritu, opere el cambio que necesitamos tener para poder llegar a ser salvos. Amén. Definitivamente es lo que necesitamos. La motivación correcta es que puedas llegar a estar en el cielo con Él. Es que se salve tu alma. Amén. Es aprender a entender qué pide Él de ti y de mí. Escuche esto. No se le olvide, reténgalo. Debemos aprender a entender qué pide Dios. ¿Qué pide el Señor de ti? Yo creo que tú estás entendiendo bien lo que el Señor esta mañana te está diciendo, amado y amada. Hay que aprender a entender qué es lo que pide el Señor de nosotros. La motivación correcta es aprender a enamorarme más y más de Él. Ojo con eso. Esa es la motivación correcta. Hay que aprender a enamorarnos más y más de Él.
para amarle por encima de todo y de todos. Nadie dice amén, pero así es. Hay que aprender a amarle por encima de todo y de todos. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Y en ese orden de ideas, obedecerle en gratitud y por amor, lo cual no será tan difícil, porque cuando le amamos realmente de corazón, oigan bien lo que le estoy diciendo, obedecerle y hacer su voluntad será un deleite. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Sí estamos entendiendo eso? Amén. ¿Sí estamos entendiendo eso? Cuando aprendemos a amarle de la manera correcta, nosotros le obedecemos a Él. Y no va a ser tan difícil hacerlo. No va a ser tan complicado hacerlo. Porque cuando estamos amándolo de corazón, será un deleite obedecerlo. ¿Sí me están entendiendo? Será un deleite poderlo hacer. Al contrario, cuando le desobedecemos, será triste, será doloroso, porque le fallamos. Pero cuando le obedecemos, será un deleite, porque lo estamos ¿qué? Complaciendo, glorificando. Aún con nuestra obediencia, le estamos adorando, le estamos honrando, le estamos exaltando. Amén. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien. Poder sentir que estamos en comunión con Él, entonces, amados, será nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra motivación, nuestra mayor paz, gozo y bendición. Voy a repetirlo. Poder sentir que estamos en comunión con Él será nuestra fuerza, nuestra vitalidad, la vitalidad del cristiano, la vitalidad espiritual nuestra, hermano. Aleluya. Será poder saber y sentir que estamos en comunión con Él. Amén. Aleluya. Amén. Ese será nuestro gozo y será nuestra mayor paz, pero también nuestra mayor bendición. Amén. ¿Usted está entendiendo? Amén. Es un disfrute poder estar en comunión con Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Amén. Tenemos que entender que para poder ser salvos hay que nacer verdaderamente de nuevo. Amén. Amén. Y saben, vamos a tener una palabra especial, específica. En Hechos, capítulo 8, versos 26 al 39. Hechos, capítulo 8, versos 26 al 39. Allí hay un ejemplo tan importante, tan realmente importante, hermanos, que hoy tenemos que rescatar. Y vamos a mirar unos valores, unas actitudes, hermano, en este capítulo de Hechos, capítulo 8, que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, para caminar de la mano con el Señor de la manera correcta, con la motivación correcta, con la actitud correcta. Amén. 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 Hechos capítulo 8, versos 26 al 39. Entonces vamos a leer y vamos a recordar esta preciosa historia, excelentísima, de gran bendición. Hechos 8, 26 al 39. Dice: Felipe y quién? Y el etíope. ¿Están ahí conmigo? Amén. Así se titula. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén. ¿A dónde? A Gaza. El cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, acuérdense de estas dos palabritas. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco
funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta ¿qué? Isaías. Leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de su tierra, de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Muy bien. ¿Qué les parece esta historia? Una bendición. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces, ¿cuál era la clase de actitud, ¿sí?, que tenía el etíope, y cuáles eran sus principales motivaciones? Ojo con esto. Vamos a estar reteniendo, por favor. Mucha atención. ¿Cuál era o qué clase de actitud tenía el etíope, y cuáles eran sus principales motivaciones? ¿Ustedes se acuerdan que el etíope es el mismo que? Yo dije que se acordaran de dos palabritas. El mismo eunuco. ¿Sí se acuerdan? El etíope es el mismo eunuco. Entonces, en esta historia encontramos que el etíope no era bautizado, ¿o sí? No era bautizado. Pero venía ¿a dónde? A Jerusalén. Venía a Jerusalén con una actitud correcta. ¿Cuál sería esa? ¿Perdón? Adorar. Muy bien. Verso 27. Excelente. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar a su nombre. Gloria. ¿Cuántos están despiertos? Amén. ¿Cuántos están vivos? Amén. No digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Les acabo de decir, de mencionar, que este varón venía a Jerusalén con la actitud correcta. ¿Cuál era la actitud correcta? Venía a adorar. ¿A quién venía a adorar? Dios. ¡A Dios! Excelente, muy bien. ¡A Dios! ¿Qué otra intención podríamos encontrar allí que nos arroja enseñanza de cómo es que debemos hacer para encontrarnos con el Señor y cuál sería la forma correcta de hacerlo? Verso 28. Dice: volvía sentado de su carro y leyendo al profeta Isaías.
¿Cuál será una forma correcta y adecuada, clave, para acercarme a Dios? Según este texto, leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Leer la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la Biblia? Mejor no me digan. Entonces, hermano, esa es la pregunta que tengo para ustedes en esta mañana, pero cada uno me la va a responder. ¿Sí? Clave para acercarnos al Señor. Leer, escudriñar la palabra de Dios. Amén. Amén. Venía ese hombre, dice, sentado en su carro, leyendo para esa época la Torá, ¿cierto? Amén. La palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. El etíope además se le nota que tenía deseos de aprender más de Dios. Se le nota al eunuco, al etíope, que tenía deseos de aprender más de Dios. Tenía sed y hambre. Yo no sé cuántos tengan sed y hambre de Dios aquí esta mañana. Amén. Sed y hambre de Dios, de aprender, de conocer. Aleluya. Ojo con esto que les voy a decir. De ser enseñado. De ser enseñado. ¿A cuánto les gusta ser enseñados? Amén. Si será verdad que tenemos espíritu enseñable. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Deseo, disposición de ser enseñado y aprender más de Dios. Amén. Aprender más de Dios. Amén. ¿Alguno quiere aprender más de Dios? Amén. Oh, porque yo sé que este mensaje es un filtro. Este mensaje es un filtro. Es como si pudiéramos un sedazo. ¿Sí? Y hay cosas que quedan en el sedazo y otras que pasan. ¿Cierto que sí? Amén. Aleluya. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que está quedando en el sedazo y qué es lo que está fluyendo hacia abajo. ¿Sí me entienden? Amén. Nosotros, esto es un filtro. Es un filtro. El mensaje, la palabra de Dios siempre es un filtro, siempre. Amén. Pero este mensaje específicamente nos está diciendo o nos está haciendo como un reto y nos debe motivar a entender cuál es la actitud correcta, cuál es la motivación, cómo nos debemos estar motivando para buscar a Dios. Amén. Y si lo estamos haciendo bien, o no lo estamos haciendo, o lo estamos haciendo incorrectamente, o de la manera que no conviene. A su nombre la gloria. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Aleluya, aleluya. Entonces dijimos, y lo repito, que el etíope además se le notaba que tenía sed y hambre de Dios. Y deseo, disposición, digan conmigo disposición. Disposición. Otra vez, disposición. Disposición. De ser De ser enseñado. enseñado. Diga disposición, Disposición. de ser enseñado. Enseñado. Parece que hablaron como entre los dientes algunos, aunque no se les entiende mucho. Disposición de ser enseñados. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Quién? Nosotros. ¿Quién tenía esa disposición? El eunuco, el etíope, ¿cierto que sí? Amén. ¿Y quién la tiene aquí? Nosotros. ¡Aleluya! Díganlo con fuerza. Amén. 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 En el nombre de Jesús. En los versos 36 al 37, el etíope, mire, el eunuco, le hace la pregunta a Felipe. Y Felipe le responde con la actitud clave, ¿sí?, que reúne todas las actitudes correctas posibles. Aleluya. Todas las actitudes correctas posibles. 36 y 37 dice: y cuando por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees, diga conmigo, si crees, Si crees de todo corazón, de todo corazón, bien puedes. Si crees cómo, de todo corazón, si crees cómo, de todo corazón,
¿Sí ve usted? ¿Cuál es la forma correcta, hermano? ¿Cuál debe ser mi motivación? Aleluya, bendito el Señor. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo. ¿Alguien puede decir eso aquí? Amén. Creo. Aleluya, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Un aplauso a Dios. Al nombre de Jesucristo la gloria. Amén. Al nombre de nuestro Padre Celestial la gloria. Amén. Al Dios Todopoderoso sea la gloria. Amén. Bendito Dios de Israel. Es definitivamente claro que tenemos que aprender y entender que las motivaciones que nos conducen, oiga bien, a la búsqueda de Dios deben ser las correctas. Y que es necesario que tengamos claras tanto las razones como los procesos. Amén. Todos estamos caminando en el Señor, los que estamos aquí hoy Amén. y los que nos estarán viendo a través de Facebook Live, nosotros sabemos que estamos caminando por procesos. Toda la vida en el camino del Señor es un proceso, pero nosotros tenemos que aprender a ir caminando en los procesos de forma correcta y con la motivación correcta, hijos. Pregúntese qué le motiva a venir aquí. Pregúntese qué le motiva a usted a buscar de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? ¿Cómo es que lo debemos hacer? ¿De qué manera nos podemos encontrar con el Señor? Hay que aprender a creer ¿cómo? De todo corazón. Ni siquiera de corazón, sino de todo corazón. ¿Me están entendiendo? Amén. Entendemos que es de Dios de quien nos debemos enamorar. Amén. 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 Ah, pensé que estaba solo aquí. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. ¿Cuántos tienen amores aquí? Amén. Amén. A ver. El que haya tenido sentido amor en su corazón sabe de qué le estoy hablando. Compara ese amor que sientes por alguien en este momento por el amor que tienes con Dios o hacia Dios. Yo le dije a usted que esto era un filtro. Mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Y aquí es donde entonces nosotros decimos, bueno, me falta, debo hacer esto, debo hacer aquello, debo corregir aquello, o estoy full, con el tanque lleno. ¿Cómo estamos? Pregúntate eso en esta mañana. ¿Estás a medio tanque? ¿Quieres un cuarto del tanque? ¿Cómo estamos? Nos debemos aprender a enamorar de Dios. Aleluya. De tal manera que nosotros podamos mirar ese corazón y decir, wow, definitivamente te amo. Yo no sé cuánto le dicen a Dios te amo. A ver, Amén. levante la mano el que dice te amo a Dios. Amén. Yo lo digo cada rato. Así es con Dios. Hay momentos en que yo estoy por ahí, cuando menos pienso, siento como esa presencia tan fuerte de Dios en mi vida, que yo levanto mi rostro y digo, Señor, te amo, Señor, te amo. Pero cuando yo le digo te amo a Dios, inmediatamente yo siento un redarguir del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que la palabra de Dios dice que si le amamos, sus mandamientos guardaremos. Amén. Entonces inmediatamente yo me conecto a eso, a ese texto, y digo, ¿cómo lo estoy haciendo? Puesto que te estoy diciendo que te amo. Si te digo que te amo es porque voy caminando de la manera correcta o como se debe. Tengo la motivación correcta. Aleluya. Y estoy guardando tus mandamientos, así. Perfectos no somos siempre. Yo creo que en cada mensaje lo voy a decir. Porque alguno puede decir, ay, pero es que yo... No. Aquí no estamos hablando de perfectos para amar a Dios, ni de perfectos para caminar en esta vida.
Ayer le decía yo a mis hermanos, y se los he dicho a ustedes, aquí en la iglesia, en la tierra va a ser muy complicado que alguno pueda levantar la mano y decir yo soy perfecto. Amén. Pero si vamos a caminar enamorándonos más de Dios para poder ir siendo ¿qué? Mejores, para poder ir creciendo, porque ni nos estancamos ni retrocedemos en el nombre de Jesucristo, sino que debemos que ir ¿qué? Avanzando. ¿Cierto que sí? Amén. Nosotros no somos de los que dudamos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación de nuestras almas. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Repito entonces, entendemos que es de Dios de quien nos debemos enamorar para poder alcanzar la bendición de poder llegar a ser salvados, Amén. salvos. Amén. Recordemos además el texto que dice en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Primero es que, léanlo. ¿Qué dice allí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su, Justicia y lo demás ¿qué? será añadido. Se añadirá. Dios lo añadirá. ¿Qué debemos buscar primero? El reino de Dios. A Dios y su reino, a Dios y su justicia. Debemos buscar primero y lo demás Será será añadido. Dios lo añadirá. ¿Alguno cree en eso? Amén. Pero entonces algunas cosas no pasan, es por eso, amados. Algunas cosas tal vez no están pasando, no están sucediendo. Es por eso. Porque primero son otras cosas antes que Dios. Pero es al contrario si quieres que suceda el milagro. Es al contrario si quieres llegar allá, a la eternidad, a estar con Él. Es buscar primero el reino de Dios y su justicia para que lo otro pueda suceder, porque Dios va a hacer que suceda. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios va a hacer que suceda cuando nosotros tomemos la actitud correcta y tengamos la motivación adecuada. Amén. ¿Estamos entendiendo, hijos? Amén. Sí hemos entendido hoy en esta mañana. Amén. No seamos oidores olvidadizos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Porque uno tal vez puede preguntar, bueno, ¿y qué dijimos hace 8 días? ¿Dónde fue? ¿O en qué texto hablamos hace 8 días? Y a veces les es difícil recordar. Porque nosotros tenemos la mala costumbre de ser oidores olvidadizos. Amén. Recuerde que el gusto con dificultad se salva. ¿Qué podríamos esperar entonces del que ni siquiera se alimenta con la Biblia, con la palabra de Dios? Del que ni siquiera viene a un templo a que su fe se aumente, porque lo volvemos a decir nuevamente y siempre repetiremos la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero del oír la palabra de Dios. Mi fe se aumenta y crece cuando yo vengo a buscar a Dios, a escuchar su palabra. Cuando me reúno con mis hermanos, yo me empiezo a sentir que soy parte de. Por eso la Biblia dice, ay del solo. No, nosotros necesitamos formar parte del reino de Dios, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y venir con la actitud de buscarle, de llenarme, de aprender, de crecer, porque me quiero salvar. Amén. Pero además porque quiero recibir las bendiciones de todas las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Y dice la palabra de Dios que todas las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Todas se cumplen. Todas. Y de eso no podemos dudar. Solo que tenemos que buscar primero, de la forma correcta, al que primero debe tener nuestro corazón. Nuestro amor. Nuestra más especial oración.
nuestra más especial gratitud, que es el Dios de los ejércitos, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, amados. Amén. Entonces, si quieres que suceda, tienes que hacer lo correcto, de la manera correcta, como la palabra de Dios enseña. Amén. Amén. ¿Alguno puede decir amén? Amén. Creyendo, Amén. creyendo. Amén. Aleluya. Entonces, recordamos el texto. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ya nos lo quitaron, pero damos gloria a Dios porque ya lo habíamos leído. Amén. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Y lo y demás. todas, amén, Amén. todas estas otras cosas que usted está tanto allí, reviente cabeza, y con ese anhelo, y ese deseo, y ese sueño, eso que usted quiere alcanzar, y todo eso, vea hermano, se lo digo como testimonio personal. Cuando buscamos a Dios primero, lo demás se va añadiendo. Amén. Se lo digo porque yo lo vivo, lo he vivido y lo vivo. Lo digo con autoridad y convicción de conocimiento, de vivencia. Cuando hacemos las cosas de la manera correcta, que se vaya esa pereza, hermano, para venir a la iglesia. Amén. Que se vaya esa inapetencia. Hay gente que se le empieza a ir el apetito por buscar de Dios. Reprenda al diablo, que eso es el enemigo. Amén. Eso no es Dios, nunca será el Señor. Dios siempre nos va a poner el sentir correcto. Somos nosotros que tenemos que tomar la actitud correcta. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Me están Amén. entendiendo? Toda duda, todo desánimo, toda aburrición, todo lo que usted sienta que le está impidiendo el fluir del Espíritu Santo, renuncia a eso, repréndalo y solo para afuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Y recuerde y confiese que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Confiese la palabra. Yo le voy a recordar algo más. Usted se acuerda cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto. Amén. Yo no sé si usted se acuerda. Amén. Usted se acuerda que el Señor Jesucristo fue tentado. Amén. ¿Sí se acuerda? Amén. Perdón. Mateo. Gracias, hermano. Usted se acuerda que estando en el desierto, póngame mucha atención, que estando en el desierto, el Señor fue tentado ¿por quién? ¿Quién es el que tienta? El Dice enemigo. la Biblia literalmente que el diablo. ¿Cierto que sí? Cuando fue tentado el enemigo en el desierto por el diablo, ¿el Señor Jesús cayó en sus tentaciones? Nunca. ¿De qué manera fue resistido Satanás? Con la palabra. Con la palabra de Dios. Escrito está. Con la palabra de Dios. El enemigo va a querer llevarse la semilla que te siembra Dios a través de un mensaje y de una predicación. Está en nosotros que nos la dejemos robar. Amén. O está en nosotros que la retengamos. ¿Cómo se resiste el enemigo y cómo se resiste la tentación? Con la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces somos como raritos. Voy a decir otra cosa. Somos olvidadizos y tal vez no ejecutamos las cosas como las debemos ejecutar, y a veces el enemigo llega y nos mete la patada o nos golpea y nos dobla. Pero tenemos que entender que si nosotros recordamos cómo se hacen las cosas, hermano, vamos a ser muy bendecidos, muy victoriosos. Amén. En serio, hermano, me lo digo en el nombre de Jesucristo. Y vuelvo y le digo, se lo digo por vivencia propia, por vivencia personal. Tenemos que aprender a retomar. Y cuando el enemigo te diga eso no es, eso no va a pasar, eso a ti no te pasa, por esto, por aquello, acuérdese que la Biblia también dice que Él es el acusador de los hermanos. Él siempre te va a acusar, pero Él te haga extraño. Recuerde que la palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros.
Amén. Resístelo en el nombre de Jesús. Y ya te puse el ejemplo de cómo se resiste. Amén. ¿Cómo? Con la palabra. Con la palabra. ¿Quién nos lo enseñó? Jesús. Amén. El Señor Jesucristo. Le damos otro aplauso al Rey. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy activos y muy pilas, muy cuidadosos. Ser sobrios y velar. ¿Sí se acuerda? Dígalo. Amén. Ser sobrios y velar porque el diablo está buscando a quien devorar. Porque el enemigo está como león rugiente Buscando a quien devorar. alrededor de los hermanos. ¿Sabe? Yo me lo imagino así, palabra, hermano. Lo digo que yo me imagino como aquí. Y yo lo veo a él. Usted sabe cuando el león está como acechando la presa. Como alrededor, como esperando a ver. Como esperando a ver. Y cuando usted medio le da papaya, ¡brum!, salta. Cuando usted le da la oportunidad, porque él está alrededor nuestro, buscando a ver a quién se devora. Pero dice la palabra que lo tenemos que aprender a ¿qué? A resistir. Vamos a resistirlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Así no sientas, ojo con esto que le voy a decir. Así no sientas, declárale la palabra. Amén. Eso te va a llenar de tanta autoridad y confianza que lo va a hacer huir. Cuando tú aprendas a resistirlo, él va a huir de ti y de mí. del nombre de Jesús. Así no sientas. Así no sientas. Aquí no es por sentir, hermano. Nosotros no somos almáticos. Ojo con esto que le voy a decir. Los cristianos nos hemos vuelto muy almáticos. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Los cristianos lo que tenemos que ser es muy espirituales, no muy almáticos. Ay, explíqueme, pastor, le voy a explicar. El alma tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, ¿cierto? Acuérdense que la Biblia dice que la carne es débil, pero el espíritu está ¿cómo? Está dispuesto. Siempre está ¿cómo? Dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto ¿a qué? ¿A qué será? Si la carne es débil, el espíritu estará dispuesto ¿a qué? Agradar a Dios. Agradar a Dios. No le dé miedo decirlo. La carne es débil. Y entonces flaqueamos a veces. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Que no podemos ser tan almáticos, hermano. Ay, es que el hermano me hizo. O me dejó de hacer. Y lloramos. No me saludó el hermano, la hermana, hoy no me saludó. Y entonces ponemos problemas por eso. Somos almáticos. No me dijo nada. O si me dijo, mira cómo me lo dijo. Somos almáticos. No, el Señor reprenda al diablo. Así como dice el mexicano. A los mero macho, nosotros tenemos que aprender a ser espirituales. Siéntase grande en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque usted es espiritual. Amén. Y no como el enemigo le ha querido hacer ver. Menos porque nos hemos dejado llevar por el alma. Pero qué grande es nuestro Dios. Yo no sé cuántos dicen amén a eso. Amén. Qué grande es nuestro Dios. Que lo tenemos a Él como abogado. Amén. Y nos defiende. Amén. Y pelea por nosotros. Amén. Yo siento usted, ya le está dando otro aplauso al Señor. Amén. Pelea por nosotros y nos defiende. Amén. Pero vamos a hacer algo. Vamos a darle el derecho legal. Vamos a darle el derecho legal. Amén. Obedeciéndole y caminando como el Señor nos está mostrando que le hagamos, con la actitud, que caminemos con la actitud adecuada. Amén. Con la actitud correcta, con la motivación correcta y adecuada. Amén. Amén. ¿Cómo le quito derecho al enemigo y cómo le doy derecho legal a Dios de que me defienda? ¿Cómo? Obedeciendo.
Obedeciéndole. Esa es la manera en que nosotros le cerramos puertas a Satanás. Esa es la manera en que le cerramos portillos al enemigo. ¿Cómo? Cuando nosotros sujetamos en obediencia nuestra vida, acomodamos nuestra vida en obediencia a Cristo. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Nada de eso de que el hermano me dijo o no me dijo, me dejó de hacer o esta o aquello. Nada. Vamos para adelante en el nombre de Jesucristo. Yo le decía ayer a una hermana que es de nuestro equipo, yo le decía ayer, tenemos que ser fuertes en todo porque aquí pasa de todo. Amén. Aquí hay cosas buenas porque somos pueblo de Dios, pero somos gente humana. Entonces puede que haya cosas buenas, pero también puede que alguna cosita por ahí no sea tan buena. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Que se diga, que se exprese, que pasa, que se hace. Hay cosas que nos puedan suceder. Porque es que las iglesias del Señor no son perfectas. El perfecto es Él. Amén. Pero eso nos exime, como siempre lo he dicho, de la responsabilidad de ir caminando en la obediencia y de la forma espiritual correcta, con la motivación correcta, menos alma y más espíritu. Amén. Menos sentimientos, porque hay que crecer. No nos podemos quedar enanos, tenemos que madurar. ¿Cierto? Lo dijimos también hace 8 días. Amén. Tenemos que estar creciendo, tenemos que estar madurando, no podemos estancar, no podemos retroceder. Que el paso que es al costado sea para donde Cristo y no para el mundo. Amén. A su nombre. La gloria. Vas a dar un paso al costado, dalo, pero para donde Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Cada vez hacia arriba, en el nombre de Jesucristo. Amén, amados. Amén. ¿Alguno aprendió algo hoy? Amén. ¿Alguien entendió? Amén. Póngase en pie, por favor, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios.